Hola, zaragocistas. No me fago de gana de charlar do partido en Villarreal, porque lo que me fa tan allí no os resultados, sino a la actitud. Yo me pienso que si después de dos relotas y vegan más de 2000 personas avierte, salestis a raza, pues y una cosa que yo no comprendo y que antimás pues somos leyendo que partido tras partido salimos la misma raza a ver qué pasa y no se dan pues los resultados que esperamos. Se cambió el sistema de 5 a 4 defensas, pero si la actitud no cambia, pues el esquema de juego pues no tiene importancia. Yo soy molesto por eso, por la actitud y porque ya hay una fartera de ver lo que pasa partido las partido y con la plantilla pues yo me pienso que hay una plantilla para estar más arriba. ¿Por qué no hoy somos más arriba? Pues yo me pienso que puede ser también una fe mental, de que tengan ansiedad, de que quieran agradar y que se bloquean con esa gestión de ansiedad. O también que también mental, pues vi haya jugadores que les pesa demasiado a chambreta, pero a la fin esta racha de resultados me pienso que no es normal y que antimás Escribá, Velázquez charlan de que hay un vestuario un mitismo sano, pero después en los resultados y con la valoración que se puede hacer de la plantilla, pues los resultados están muy por debajo de lo que se puede exigir. Ya decía que la temporada pasada pues a plantilla pues no daba para más, pero esta yo me pienso que sí, que había jugadores que el año pasado en buenos equipos hicieron buena temporada, porque no la fan. Aquí, pues, no sé, ese tema mental o lo que siga después, pues también las lesiones, que yo me pensaba proposar a Pablo Cortés, pero como se ha lesionado, pues propuso a Paul Sanz, que antimás, pues leyendo al rendimiento de Bantera, pues me pienso que me deis una oportunidad de poder jugar y confirmosla si puede hacer más que estos jugadores, porque a la fin con jugadores, por ejemplo con Vallejo, a la fin ya pienso que tiene un problema de conocimiento de juego. Si lo va a jugar, no suele encertar en las decisiones que al primer en los césped. Una cosa por otra, a la fin, salvo Mollejo, de un buen delantero, pues llegando lo que me pienso que puede dar. Me pienso que exigir 8 o 10 goles a Azón no hay una cosa que siga demasiado de demandar. Y también, pues bueno, pues yo como la temporada pasada hubo un problema grave en la delantera que no se pueda conseguir mejores resultados. También se ha charlado mucho de a falta de refuerzos en la delantera. Yo, por fe de una explicación, no sé, me pienso que lo hemos dicho otras vegadas, que para fichar un jugador que no te soluciona Guaide, pues mejor guardar esos diners
y que sí que es verdad que Curro Sánchez y Bebe son ya con un acuerdo para la temporada veniente, pues yo me pienso que hay una raza de planificar a medio plazo, de perder ahora, pero pensando en ganar más a tiempo veniente. Que una raza que tiene o suyo riesgo de esta temporada, que yo me pensaba que ya íbamos pasado o peligro, pero de continuar así, pues cada mirar más para abajo de la tabla que no has puesto salteros. Tanto Bebe como Curro Sánchez en primera sí que amillonan lo que entendemos y también por eso y que pensaban que Abarquis podía pagar más, pero como se ha tornado a lesionar, pues tenemos ahora un problema con la delantera y que vendemos pues más que más de lo que puede hacer Vallejo a día de hoy. Como no se gane a la moreguita, sí que podemos principiar a pensar que esta temporada se nos puede hacer muy lengua. Venga, bueno.